Bueno, el lugar que cumple la familia en el lugar del desempleo es una cosa importantísima. Es apoyando permanentemente a la persona que está sin trabajo, en el caso mío de la desocupación, apoyando permanentemente y alentando y haciéndome ocupar en cosas que me hagan olvidar el problema que tengo planteado, que es el problema del trabajo. En sí, este, no solamente mi señora, sino mi mamá, mis hijos, todo, ayudando, Ujú. no sé Sí, cómo sí. decir, Apoyándote en tu apoyándome, búsqueda y que claro, no te caigas. que no me caiga y que Ajá. no quede centrado ahí en una cosa que es como que es una cosa irreversible, no, Bien, bien. es una cosa que suplanta, cosas que suplantan el problema que uno tiene para poder sobrellevar ese problema. Genial. Lo que traigo, Jorge, acá lo traigo a colación de muchos aspectos que suelen pasar. A veces, para evitar un conflicto, creamos otros conflictos que justamente nos focalizan, nos sacan del lugar donde la angustia se concentraría, pero ¿qué creamos? Un nuevo conflicto, que en última instancia termina generando eso, ¿sí? Voy a invitar también acá a una persona que está muy cerca de la enfermedad, que está muy cerca porque está justamente trabajando en el hospital, que es justamente Humberto Draghi, y le voy a preguntar qué lugar ve él justamente tan cercano a tantas padencias, tantas psicopatías, o en todo caso de tantas enfermedades que él convive, el lugar de la familia y la ansiedad. A ver, Humberto, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo escuchaba recién acá al señor respecto de cuál es su situación y cómo lo está viviendo con su familia, ¿no? Es una situación, a ver, para el que está sin trabajo, que es el que lo entiende, es una situación desesperante y que enferma a la familia. Entonces vi que uno de los temas era justamente la resiliencia, Sí. o sea, esa fuerza que uno tiene que tener para poder salir del pozo, que no es fácil asumirla sola. Y el Señor dice, mi familia, mi esposa, mi madre, mis hijos, ¿qué están haciendo? Están fortaleciendo esa resiliencia. Parece que no, pero las cosas se ven con otro optimismo. ¿Por qué? Porque es muy probable que en las próximas horas tenga la oportunidad de presentarse a algún frente de trabajo, a algún lugar, a una propuesta. Y si esa resiliencia no está alta, difícilmente lo pueda obtener, ¿no? Bien. En lo que vos me preguntabas directamente, o sea, en la ansiedad, y es un tema complicado cuando vos trabajás en un hospital, cuando vos sabés que nuestro trabajo tiene muy poquitos momentos de alegría, fundamentalmente en un área que es maternidad, y tiene mucho de tristeza. La gente que viene al hospital viene enferma, creyendo estar enferma, o estando enferma. Y convivimos mucho tiempo con lo malo, con lo duradero, con el dolor, con la muerte, ¿sí? Y la ansiedad es tremenda ante un cuadro difícil de situación. Hace exactamente 2 horas conversaba con una señora por handy y le decía, el paciente se va de alta, pero acompañemos este tramo final. Y me decía, yo fui a pedirle a no sé qué santos. Perfecto, muy bien, pero acompañemos, no sé si me terminás de entender. La ansiedad de ella hace de que se profundice su fe en ese santo sin tratar de entender cuál es la otra realidad para poder acompañar también a su familia. Perfecto. Es un tema complejo, muy complejo. Muy complejo. Muy complejo y creo que va a ser justamente uno de los temas del 2010, Humberto, justamente el trabajar esto, el lugar que ocupa justamente el personal de salud y el acompañamiento necesario que necesita la persona que está con una patología justamente para poder acompañarlo, ¿no? Así que vamos a trabajarlo seguramente con mucho más detalle el año que viene, este tema del acompañamiento necesario del personal de salud, que por sí es algo fundamental, más allá de que sea psicólogo o médico, ¿no? Cualquier personal, sabemos que hay voluntarias, hay enfermeras, justamente hay administrativos, hay muchas personas que están al lado de la enfermedad y al lado de la salud. ¿Puedo hacerte una pequeña aclaración? ¿Cómo no? Ayer se hizo un brindis y justamente el cuerpo directivo a todo el personal le dijo, nuestro lema para el 2010 es la solidaridad, estar junto a la persona que está triste, estar con el enfermo ya se está, ¿sí? Con la ciencia, estar acompañando y conteniendo. Perfecto. Ese es el lema para nuestro hospital que, te digo, es una falencia nuestra hasta el momento, ¿eh? Bien. Asumimos como tal. Bien. Trataremos de trabajarlo también de este aspecto y de poder subirlo. La ansiedad también está muchas veces acompañando a la familia en el caso del estudiante. Habíamos visto justamente el caso del estudiante y habíamos visto también de qué manera a veces la ansiedad y la presión genera el estrés estudiantil, ¿no? Justamente de ese lugar y del lugar también de la parte vocacional en donde uno quiere ayudar, a veces termina perjudicando. Tenemos una psicopedagoga acá que justamente le vamos a dar lugar a la palabra para que nos diga la ansiedad en la familia, en el caso del estudiante, de qué manera acompaña. Sí, en realidad la ansiedad es a nivel grupal, ¿sí?
el que viene a consulta, bueno, también pertenecemos a la rama de salud, por la parte de salud mental, es el sujeto que viene, quizás es el portavoz de lo que sucede en la familia. Si esta ansiedad no es solo la ansiedad del sujeto, en lo que es orientación vocacional o lo que es directamente en el consultorio. Muchos nenes vienen, no, mi mamá quiere que pase, no, la señorita no me deja, no puedo hablar, no esto. Y sin embargo es la ansiedad que está depositada en él lo que no lo deja avanzar. Entonces también trabajar la ansiedad no solamente desde el sujeto, sino desde el entorno. Del entorno. Haciendo un triángulo sería desde la familia, la sociedad y la ansiedad. Perfecto, muy bien. Habíamos dicho justamente la ansiedad era un factor detonante. Bueno, no va a ser nuestro último tema, no va a ser nuestro único tema. En la proximidad del programa, en la continuidad del programa, trabajaremos otros aspectos. Entraremos un poco más a entender la depresión también, que a veces es la contrapartida de esto que estamos hablando de la ansiedad, y justamente es una de las cosas que también genera más consultas y más conflictos. Esto y muchos temas más, y lo que usted proponga en la continuidad de Psicologiando, que luego de una muy breve pausa, ya está de vuelta. Ya volvemos. I would trade it for a smile. Can one day change your life? A day got left. Bien, ya estamos de vuelta en Psicologiando y estamos recibiendo consultas, obviamente bajo la consigna que habíamos propuesto de preguntas generales, justamente, y bajo también un poco los disparadores que vamos presentando, nos llama la gente y nos hace consultas, ¿no? Guillermo, ¿qué nos preguntan? Así es, nos llamó María de Moreno Centro, que pregunta cómo se puede manejar la ansiedad ante un proyecto de uno de los miembros de la familia. Esta es la consulta que ella deja. Muy bien, un poco lo que estamos intentando responder, ¿no? Que la ansiedad desde el punto de vista de uno de los miembros obviamente implica el hecho de la ansiedad que el otro quiere recibir o el otro no quiere recibir. A veces la familia receptora se hace esponja de la ansiedad y se transmite a todo el sistema familiar interconectando las partes con una familia ansiógena. O muchas veces la familia lo que elige es poner un muro y poner una muralla en donde el ansiógeno termina siendo el loco, el distinto de la familia, el molesto, o en todo caso, allá tenés tus mambos, acá nosotros. Eso depende obviamente del modelo familiar que está instalado. La recomendación es, como muy bien dice tu hijo en el programa anterior, en el bloque anterior, perdón, es el hecho de acompañar. Acompañar. Una cosa que yo suelo decir es, acompañar no significa llevar a UPA. Acompañar significa ir caminando al lado. Ni acelerar el paso si los pasos no son lo suficientes, ni hacerlo más lento si el otro puede ir más rápido. No llevar a UPA, porque si no, uno termina haciéndose cargo de la enfermedad y uno termina siendo parte de la enfermedad. Y justamente, como que tenemos que trabajar del lugar de la salud y no del lugar de la enfermedad, es justamente la recomendación, acompañamiento, debido y en el equilibrio. Esa es justamente la mayor o la mejor recomendación que podemos dar ahora. Había una pregunta que justamente acá Viviana nos quiere traer, porque dentro de la ansiedad también viene el factor de la culpa, ¿no? ¿Cuál es tu pregunta, Viviana? Es que muchas veces me ha tocado desde la docencia, cuando uno cita a los papás y les comenta alguna dificultad que tiene su hijo, uno trata de ponerse en una postura de ayudar, pero desde el otro lado se empieza a crear como una ansiedad y siempre aparece el factor culpa. Entonces, muchas veces a nosotros se nos hace difícil poder ayudarlos porque ya aparece la culpa, entonces se empiezan a sentir atacados, digamos, los papás, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla. Bien, la culpa por lo general es una contrapartida de muchos factores que nunca son los últimos, siempre hay anteriores. Esto es, cada vez que algo genera culpa, hay algo que antes ya había sido ocultado o no había sido trabajado. Con lo cual, lo que vemos por lo general cuando estamos en el aula, cuando estamos en el consultorio, cuando estamos frente a una persona en un lugar de servicio, es la consecuencia de una culpa anterior. Por lo cual, trabajar la culpa significa trabajar las relaciones. Y trabajar las relaciones significa saber dónde estoy parado en función a mi historia para con esa persona, y dónde estoy parado en función a mi demanda, y cuál es mi lugar de la ansiedad en esa culpa. Si es una culpa que nace como algo proyectivo, de algo que yo siento que no hice, pues una culpa que nace en un lugar justamente mucho más arraigado en la historia de la familia, ¿no? Por lo cual, cuando en terapia trabajamos culpa, trabajamos una cadena de factores que luego, por general, nos llevan a lugares insospechados de lo que estaba pasando. Con lo cual, la culpa es un factor muy importante como para poder trabajar también. Otro lugar que también podemos trabajar, desde el lugar justamente de lo que lo hace a lo genérico de la psicología, es la depresión. La depresión, por lo general, es un factor que uno lo encuentra con un decaimiento general, con una apatía, con un desgano, que muchas veces viene acompañado con falta de sueño, con pensamientos o ideas obsesivas,
con ideas en muchos casos, en los casos más patológicos, de suicidio, o de por lo menos saber que mi vida no sirve, que mi vida no